Quisiera en esta mañana compartirles sobre una de la he querido yo llamar, una de las enfermedades que atacan la fe cristiana, ¿no? Así como tenemos enfermedades que atacan nuestro cuerpo, como tenemos plagas que atacan y dañan nuestros cultivos, nuestras cosechas, pues así también nuestra fe en Dios tiene también, por así decirlo, enfermedades. Y quisiera que me acompañen a mirar nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago capítulo 1, versículo 8. Es un versículo corto y nos dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí nos están hablando de un hombre y nos están diciendo cómo es ese hombre, que es un hombre de ¿qué? De doble ánimo. Y de eso quisiera hablar en esta mañana, del doble ánimo. ¿Qué será eso de el doble ánimo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos nosotros entender mejor qué será eso de el hombre de doble ánimo? Pues una persona de doble ánimo es aquella que tiene su mente dividida en dos formas de pensar al mismo tiempo. Es alguien que cambia de opinión, de humor, de proyectos y de sentimientos muy rápido, muy frecuente y muy continuamente. Por lo tanto, es una persona que es inestable, inconstante en una misma cosa, no se mantiene firme en sus decisiones, no termina lo que comienza. Es cuando decimos hoy sí y luego al rato ya no, y su sí no es un sí, sino tal vez, de pronto, quizás, vamos a ver. No es alguien que tiene firmeza, sino más bien alguien movido por las circunstancias, y normalmente es alguien que está entre dos bandos. No se define por un solo bando, sino que está entre dos bandos. A veces está en el bando de hacer el bien, de hacer lo bueno, pero otras veces está en el bando del mal, de hacer lo que no es correcto. Es alguien que hoy está en la iglesia, pero mañana o en la noche puede estar en el bar, en la discoteca, tomándose un par de cervezas. Es alguien que hoy bendice y luego alguien que maldice. Es alguien que hoy quiere comprometerse con Dios, quiere servir a Dios, quiere seguir a Dios, y ya mañana no quiere saber nada de Dios. Y el apóstol Santiago, en el versículo anterior, si miramos en el verso 6 del capítulo 1, está diciéndonos lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El apóstol Santiago compara a la persona de doble ánimo con la ola del mar. ¿Y cómo son las olas del mar? ¿Verdad? Van y vienen. ¿Y qué es lo que provoca la ola o qué es lo que crea la ola? La ola no tiene voluntad propia, sino es impulsada por el viento. Vienen los vientos y la mueven de un lado y la mueven para el otro lado. En un momento está acá, en el otro momento está al otro lado. Y entonces eso nos deja ver cómo la persona inconstante o la persona de doble ánimo es una persona que es movida o que se deja llevar más por las circunstancias, por las emociones y no por lo que realmente debe ser lo correcto en su vida. Y creo que el Señor Jesús habló un poco más de esto cuando Él estuvo acá en la tierra, y en Mateo capítulo 5 versículo 37 el Señor dijo lo siguiente: cuando ustedes digan sí, miremos ahí juntos, Mateo capítulo 5 verso 37. Acompáñenme para que lo podamos ver mejor todos. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Y a mí me llama mucho la atención esto que el Señor dijo, porque creo que a todos nos pasa y nos ha pasado acerca de ciertas decisiones o ciertas cosas en las cuales tenemos que dar una respuesta, que muchas veces en lugar de decir sí o en lugar de decir no, nos ponemos a hablar y a decir, a argumentar y a traer otras cosas que no muestran o que no definen una decisión nuestra, ¿verdad? Y creo que el Señor nos anima para que nosotros seamos personas de palabra, que si decimos sí, como dice acá el Señor, que nuestro sí sea sí, o sea, que es algo que lo vamos a cumplir, que yo no hable algo solo por hablar o solo por quedar bien en el momento o solo por quedar bien con el otro o solo por salir del apuro, sino que realmente yo vea que lo puedo cumplir, que lo voy a cumplir. O si no, también Dios nos da la opción de decir no. O sea, Dios no nos dice solo usted tiene que decir sí, no. Dios, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, ¿cierto? Dios nos anima a eso. Pero luego también en Mateo 6:24 el Señor dijo lo siguiente. Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces el Señor claramente mostró que un corazón dividido, que una mente dividida no puede llegar realmente a prosperar en ninguna área y en ninguna cosa en su vida. Y en el pasado, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos una situación del pueblo de Israel. En algún momento, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, encontramos el momento en que el pueblo de Israel, conociendo a Dios, conociendo la palabra de Dios, empiezan a adorar a Baal y empiezan a irse tras la adoración a Baal, pero sin embargo
aunque se fueron a adorar a Baal y aunque estaban siguiendo a Baal, aún mantenían prácticas y costumbres de culto a Dios. O sea, estaban en los dos lados. O sea, estaban por un lado adorando a Baal, estaban por un lado siguiendo a Baal, pero por otro lado también le rendían culto de alguna forma a Dios y trataban de seguir a Dios. O sea, estaban ahí como en esa situación. Y entonces Dios usa a Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dios usa a Elías para hablarles. Miremos lo que dice. Primer libro de Reyes 18, 21. O miremos desde el verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, miren acá lo que es ser de doble ánimo. Es ser de doble pensamiento o de dos pensamientos. Y entonces Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no le respondió palabra. Y yo creo que una de las cosas que me llama mucho la atención es la primera parte donde Elías les dice: mire, defínanse, decídanse por algún lado. Si van a seguir a Baal, síganlo. Y si van a seguir a Dios, síganlo. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? ¿Cuál fue la respuesta? No le respondieron palabra. ¿Y qué muestra eso? Su indecisión, ¿verdad? Su indecisión, su confusión. Y eso creo que nos deja ver cómo este era un pueblo de doble ánimo. Un pueblo que quería adorar a los ídolos, a Baal, pero también querían tratar de adorar a Dios. Querían estar ahí, y en algún momento Dios usa a Elías y Dios les dice: defínanse. Y yo no sé si hoy de pronto en una, en dos o en qué área de su vida Dios pueda estar hablándole a usted y a mí y diciéndonos que necesitamos definirnos en cosas. Que no podemos tratar de seguir en una y en la otra al mismo tiempo, sino que necesitamos definirnos. Y nosotros diríamos: bueno, y es que, ¿qué pasa con el doble ánimo? ¿Será que hay algún problema con ser de doble ánimo? Pues si volvemos a Santiago capítulo 1, encontraremos lo siguiente. Santiago capítulo 1. En el versículo 7, el Señor está diciendo: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En su contexto, el Señor estaba hablando de las personas inconstantes, de doble ánimo, de duda. Y el Señor nos está mostrando aquí que la persona de doble ánimo, o cuando permitimos que en nosotros se forme un carácter de doble ánimo, no vamos a recibir muchas cosas de Dios para nuestras vidas. En otras palabras, la persona de doble ánimo
nunca va a poder crecer, ni avanzar, ni progresar en su vida con Dios, en su caminar con Dios, ni en su ministerio, ni en las demás áreas que son voluntad y propósito de Dios para nuestras vidas. No va a poder progresar, no va a poder avanzar, porque para nosotros poder ver un progreso, poder ver un avance en algo, yo tengo que tener un compromiso con eso. Si yo quiero montar un emprendimiento, un negocio, sacar algo adelante, yo tengo que comprometerme con eso. Yo tengo que comprometerme con esa causa. Yo tengo que comprometerme con esa visión. Tengo que comprometerme con ese propósito, y si no, no lo voy a sacar adelante, ¿verdad? Pero por alguna razón extraña, nosotros los cristianos pensamos que eso no aplica en la vida con Dios, y pensamos que entonces podemos quizás solo leer la Biblia el domingo que vamos a la iglesia, podemos solo ir de vez en cuando a la iglesia, orar de vez en cuando, o servir de vez en cuando, o estar conectados con la comunidad de vez en cuando. Por alguna razón pensamos que esto es como si fuera una prenda de vestir, que nos la quitamos y que nos la ponemos en ciertos momentos o en ciertas ocasiones especiales. Pero no funciona de esta manera. La vida con Dios no funciona a medias, no funciona con doble ánimo, no funciona sin compromiso, no funciona sin entrega. No podemos pensar que Dios va a cumplir sus propósitos, que Dios va a cumplir sus promesas en nuestras vidas, si yo no tengo un compromiso, una constancia, una entrega real, verdadera a Dios. No va a pasar nada. Así me profeticen, así me digan, así esto, así lo otro, así lo aquello. No, porque es que Dios pide de nosotros entrega, compromiso. Dios no pide una parte solo de nosotros. Dios pide todo de nosotros. Dios pide todo de nosotros. Y es así que funciona, es así que Dios trabaja. Así que no podemos esperar bendición ni prosperidad de Dios en nuestras vidas cuando nuestro corazón está dividido, cuando quizás tomamos algo de Dios y queremos muchas veces estar alabando a Dios, adorando a Dios, pero luego al mismo tiempo estar compartiendo nuestro corazón con los placeres del mundo y con los deleites del mundo. No puede haber ahí que el plan de Dios y que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Tenemos que definirnos y tenemos que decidirnos a quién vamos a seguir. Así que una de las primeras cosas que necesitamos entender es que el doble ánimo nos va a impedir crecer, progresar y avanzar en la vida con Dios. Muchas personas quizás a veces se preguntan, ¿por qué no avanzan? ¿Por qué no progresan en Dios, en los caminos de Dios? Y yo sé que no es algo fácil. Sin embargo, también sé que cuando hay compromiso verdadero, que cuando hay entrega verdadera, por más difícil que sea, por más oposición que haya, vamos a avanzar, vamos a progresar y vamos a ver frutos y vamos a ver los planes de Dios cumplirse en nuestras vidas. Sé que cuando hay entrega sincera, cuando hay compromiso verdadero, Dios lleva a cabo sus planes. Pero nosotros no podemos esperar ver la mano poderosa de Dios obrar en nuestras vidas si no tenemos compromiso y un ánimo definido a quién vamos a seguir realmente. En segundo lugar, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14 nos dice lo siguiente:
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Está describiendo a los falsos profetas y maestros del último tiempo y está diciendo algo en particular de ellos. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Me llama la atención lo que dice este versículo acerca de las almas inconstantes. ¿Qué pasa con aquellas personas que son inconstantes o de doble ánimo? Que fácilmente pueden ser seducidas por falsos maestros, por falsos profetas. Porque la persona de doble ánimo inconstante, un día está en una iglesia, otro día está en otra iglesia, un día está escuchando a X corriente doctrinal, otro día está escuchando a otra, y se deja persuadir y se deja llevar fácilmente por ese tipo de cosas. Entonces la persona de doble ánimo es alguien que es fácil de engañar y de persuadir por el enemigo, porque como todavía no se ha decidido por nada, porque como todavía no tiene nada claro, ni nada fijo, ni nada firme en su vida, pues el enemigo fácilmente viene y la persuade, viene y la engaña y la desvía y la lleva por cosas equivocadas. O sea, yo creo que es peligroso los falsos profetas y los falsos maestros, pero tristemente los falsos profetas y los falsos maestros existen porque hay gente que los sigue, existen porque hay gente que les cree, existen porque hay gente que los apoya, y por eso están y existen. Porque no solo es la responsabilidad del que engaña, es la responsabilidad del que se deja engañar también. O sea, los dos tienen responsabilidad, tanto el que engaña como el que se deja engañar. No podemos caer siempre en la victimización, cuando nosotros también tenemos responsabilidad en los asuntos y en las cosas, en muchos de los asuntos y de las cosas que pasan y que suceden en nuestras vidas. Así que el doble ánimo, entonces, en primer lugar, nos impide avanzar y progresar en nuestra vida con Dios. Y en segundo lugar, nos hace vulnerables para ser engañados y persuadidos por cosas que no son precisamente la verdad o que no son correctas. Pero la pregunta en medio de todo esto es: ¿cómo podemos salir y vencer el doble ánimo en nuestra vida? Si quizás usted es alguien que dice: yo soy de doble ánimo, o en algunas áreas de mi vida tengo un doble ánimo, ¿cómo podemos nosotros superar eso, no? Porque no nos podemos quedar solo señalando el problema, tenemos que también señalar cómo salir de ahí. Y creo que Dios nos habla algo muy importante acerca de esto. En Apocalipsis 3:16 el Señor menciona también esto al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, verso 16, verso 15 en adelante. Miremos el verso 15 y el verso 16. Y Dios dice así: yo conozco tus obras. O sea, Dios está diciendo: yo te conozco. O sea, no puedes ocultarme nada, yo te conozco. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, no eres ni una cosa ni la otra. O sea, no eres ni cristiano 100%, ni tampoco mundano 100%. Estás ahí, como mencionaba al comienzo, ¿no? Va a la iglesia, que se
hace parte de una iglesia, pero en su vida externa muchas veces no está realmente alineado con esto. Y Dios está diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, o sea, ojalá te definas por alguna de las dos. Pero el verso 16 dice algo que a mí me pone a pensar un poquito más. Y el verso 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto a mí me pone a pensar un poco en que ese estilo de vida de doble ánimo no es un estilo de vida que agrade ni honre a Dios. Si por alguna razón nos hemos acostumbrado o hemos permitido ver como algo normal el doble ánimo en nuestra vida, como iglesia tenemos que reaccionar y tenemos que despertar a la realidad de que esto no es algo que agrade ni que honre a Dios, ni que sea voluntad de Dios, ni que fue algo para lo cual Cristo dio su vida en la cruz. No, esto no es algo que, como el Señor está diciendo acá, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, nosotros tenemos que mirar estas palabras del Señor en serio, ¿no? Y no rebajarlas, porque a veces las rebajamos, o a veces las queremos rebajar para que no nos den tan duro, ¿verdad? Para que más bien se adapten y se acomoden a nuestros estilos de vida. Pero no es así. Creo que el Señor aquí está hablando en serio. Y creo que cuando Dios habla, habla en serio. Él no es como nosotros, que a veces decimos cosas por molestar. Cuando Dios habla en serio. Y yo creo que esto nos debe llamar la atención, a entender que la vida de inconstante y de doble ánimo no es un estilo de vida al cual yo me puedo acomodar, al cual yo me debo acostumbrar, sino que es más bien un estado, una condición de la cual Dios quiere que yo reaccione y que yo diga: esto no está bien. O sea, el primer paso es reconocer que no es un estilo de vida que agrade ni honre a Dios, ni traiga buenos resultados, ni buenas cosas a nuestra vida. Hay que reconocerlo. O sea, no hay que echarle la culpa al diablo solamente y decir: es que por el diablo estoy así, por el diablo me pasa todo esto. No, yo tengo que ser responsable también con mi vida y con lo que Dios me ha encomendado a hacer. En segundo lugar, miremos Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Escucha, ¿a quién le habla acá? A los de doble ánimo. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por lo tanto, Dios claramente está mostrando en este versículo que el doble ánimo no es algo bueno ni beneficioso para nuestras vidas. Y creo que aquí Dios nos da algunos pasos también que debemos tener en cuenta para salir de esta condición. Y lo primero que dice el verso 8 es: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, este versículo nos muestra que no podemos salir solos de ahí, que necesitamos acercarnos a Dios y recibir de Él la ayuda, la gracia y la capacidad para poder luego salir de ahí.
Muchas veces, de manera equivocada, pensamos que para venir a Dios tenemos primero que dejar el pecado, tenemos primero que dejar todo lo que estamos haciendo mal, para que ahí sí Dios nos reciba y para que ahí sí podamos venir a Él. Pero eso no funciona así. O sea, al menos yo no he visto eso todavía. O sea, una cosa es escucharlo, otra cosa es hacerlo. Pero eso no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Que yo vengo a Dios con todo mi pecado, con toda mi maldad, con toda mi suciedad, con toda mi vida vuelta a nada. Y entonces, al venir a Él, yo puedo empezar con su ayuda, con su gracia, con su espíritu, a poder dejar el pecado, a poder ordenar mi vida, a poder cambiar mi vida, a poder arreglar muchas cosas en mi vida. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no debo de quedarme esperando dejar cosas para luego entonces venir a Dios, para luego entonces seguir a Dios. No, yo tengo que venir primero a Dios, tengo que acercarme primero a Dios tal como soy, tal como estoy, y cuando vengo a Él y cuando me dispongo en sus manos así como esté, vuelto nada, como diríamos, entonces Dios empieza a trabajar en mi vida, me empieza a limpiar, me empieza a liberar, me empieza a restaurar, me empieza a cambiar, porque es que eso no es algo que lo podamos hacer en nuestras fuerzas, eso es algo que solo es posible por la intervención y la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Así que lo primero que nos dice este versículo, antes de limpiarnos, antes de purificarnos, antes de hacer cualquier otra cosa, ¿cuál es? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, que esa distancia que hay entre Dios y nosotros es más una distancia que la hemos colocado nosotros, mas no Dios, al alejarnos de Él, porque Dios sigue estando en el mismo lugar de siempre. Nosotros somos los que por alguna razón poco a poco nos vamos alejando de Él. Y entonces, ¿cuál es la solución? Es que podamos acercarnos a Dios. Como dice el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego sigue diciendo algo más. En la siguiente parte del versículo, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y yo creo que aquí viene un segundo paso para poder salir de esa situación y de esa condición de doble ánimo. Miren, nosotros no somos de doble ánimo, inconstantes en la vida con Dios porque sí. Es porque de una u otra manera permitimos que nuestro corazón y que nuestra vida se llene con cosas opuestas que compiten con Dios. Y entonces, para podernos levantar del doble ánimo, yo tengo que identificar ¿cuáles son esas cositas que yo sé que son contrarias a Dios, que yo sé que son opuestas a Dios, que aún sigo albergando en mi corazón, que aún sigo permitiendo en mi vida, que aún sigo consintiendo en mi vida? Y yo tengo que tomar una decisión de poder cortar y de poder quitar eso de mi vida. O sea, cuando el versículo acá nos dice, en su segunda parte nos habla y nos dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad ¿qué? Vuestros corazones. Te está hablando de eso. Está hablando de cosas que nosotros necesitamos ser muy honestos, que están compitiendo con Dios, cosas que me están impidiendo dedicarle el tiempo que debo dedicarle a Dios, cosas que me están impidiendo vivir y caminar como sé que Dios
me muestra que debo de hacerlo, cosas que me están impidiendo servirle a Dios, cosas que me están impidiendo avanzar y progresar en mi vida con Dios. Algunas yo las sé porque son evidentes, otras quizás Dios me las irá mostrando en la medida que yo disponga mi corazón. Pero hay una realidad, iglesia, y es que así como uno necesita podar los árboles, como necesitamos podar los jardines, así también nosotros muchas veces necesitamos podar cosas en nuestro corazón, porque sin darnos cuenta van creciendo y van echando raíces y van ahogando la palabra de Dios en nuestra vida, van ahogando el reino de Dios en nuestra vida. Y yo tengo que ser muy consciente, y ustedes saben que cortar es un proceso doloroso, ¿verdad? Cortar duele. Y yo creo que vida con Dios, que no experimente poda y que no experimente dolor por cortar cosas, no es una vida que va a crecer ni que va a dar fruto. La vida cómoda con Dios no funciona. La vida con Dios es una vida más bien incómoda y dolorosa muchas veces, pero en esa incomodidad y en ese dolor Dios nos va llevando a crecer y a dar fruto y a producir mucho fruto. Así que yo tengo que estar dispuesto a cortar cosas que van a doler, que van a costar. Claro que sí, pero debo recordar que Dios no me pide cortar y dejar algo para perder, que Dios me pide cortar y dejar algo para poder obtener algo mucho mejor, para poder obtener algo mucho mayor. Así que Dios no es un Dios malo ni mezquino. Dios es un Dios bueno, que tiene lo mejor para nosotros, pero en medio del enredo de este mundo, nosotros tenemos que estar dispuestos a cortar cosas. Así que esto es lo segundo que necesitamos tener en cuenta en nuestra vida para salir del doble ánimo. Y lo último que quiero decirles en esta mañana es: tomemos en serio a Dios y tomemos en serio las cosas de Dios. Iglesia, lo de Dios es tan valioso, es tan precioso, es tan glorioso, que no podemos acostumbrarnos y dejar de tratarlo con el valor que tiene. No podemos acomodarnos y dejar de valorarlo como debe ser valorado. A veces al tener algo, aunque sea valioso, nos acostumbramos, y al acostumbrarnos dejamos de valorarlo y dejamos de tratarlo como deberíamos tratarlo. Y yo creo que Dios en este tiempo nos está invitando a que tomemos las cosas de Él en serio, a que tomemos a Dios en serio, iglesia. No vamos a poder avanzar y no vamos a poder ver la gloria de Dios si no tomamos las cosas de Dios en serio en nuestras vidas. La invitación para cerrar este tiempo es eso: es que cada uno de nosotros nos concienticemos de que a través de Cristo Dios nos ha entregado algo muy valioso para que nosotros lo podamos valorar, tomar en serio. ¿Por qué? Porque al final de la vida hay un verso también que me asombra, y es que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, mucho se le va a exigir y a pedir. Entonces, que el Señor nos ayude a despertar y que el Señor nos ayude a tomar en serio las cosas de Él y a poderlas poner primero y por encima de otras cosas, de entretenimiento, de placeres momentáneos, de placeres temporales, de cosas de este mundo que son pasajeras y que son mínimas
comparadas a la gloria, a la grandeza de Dios que Él tiene para nosotros. Yo les pido que nos coloquemos de pie y que usted en esta mañana pueda examinar su corazón, pueda examinar su vida con esta palabra y pueda hablar con Dios, pueda cerrar sus ojos y hablar muy honesta y sinceramente con Dios. Señor, aquí estamos hoy, Padre. Tu palabra demanda una respuesta de nosotros, Señor, y queremos en esta mañana pedirte que a cada uno de los que aquí estamos, que como dice tu palabra en Apocalipsis, tú nos conoces, Señor. Tú nos conoces, Padre, a cada uno de los que aquí estamos, Dios. Señor, yo oro y te pido que nos ayudes a definirnos y a decidirnos por ti, Dios, por lo tuyo, Señor. O también, Señor, aunque no debería ser y aunque no deberíamos quizás anhelarlo o no lo anhelamos, Señor, pero también si no es por ti, Señor, que no juguemos a dos bandos, Señor, porque no se trata de eso. Padre, ayúdanos a no ser tibios, a no seguirte a medias, a no vivir con un pie en las cosas tuyas y con otro pie en los placeres y en las vanidades de la vida del mundo, Señor. Padre, ayúdanos a no ser una iglesia de doble ánimo, a no ser una iglesia inconstante, Señor. Ayúdanos a tomarte en serio y a tomar en serio las cosas tuyas, porque han costado tu propia sangre, tu propia vida en la cruz, Señor. Ayúdanos a no menospreciar eso. Ayúdanos a no tener en poco eso, a no tener como cualquier cosa eso, Señor. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, para que nuestros corazones se puedan quebrantar y humillar delante de ti, y que aprendamos a ser personas de palabra, que si decimos sí, nuestro sí sea sí, que si decimos no, que nuestro no sea no. Señor, ayúdanos a quitar toda mentira, todo engaño, toda falsedad de nuestra vida, toda indecisión, Señor, y ayúdanos a tener firmeza, a ser constantes, a ser perseverantes, Señor, y que cuando no lo hagamos podamos rápidamente volver a retomar el camino correcto, Dios. Oro en esta mañana, Señor, por ello, y yo le invito para que usted ore por la persona que está a su lado, y en esta mañana nos unamos para pedirle a Dios que obre en nosotros y que nos ayude a ser una iglesia comprometida, una iglesia de un solo ánimo, una iglesia decidida por Cristo, decidida por el Señor. Oh Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, te rogamos que nos ayudes a acercarnos a ti, para que en ti podamos encontrar las fuerzas y la capacidad para poder hacer las cosas bien, Señor. Ayúdanos también a cortar todo aquello que nos lleva a dividir el corazón, a dividir los afectos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos aunque duela, ayúdanos aunque cueste, Señor, a poner en orden nuestra vida, nuestras cosas, de tal manera, Señor, que no tengamos en cierta manera excusas o justificaciones que no sirven, que no son válidas, Señor, delante de ti muchas veces. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a definirnos y a decidirnos por ti, Señor, y a poderte seguir
así fielmente hasta el final de nuestros días, hasta el final de nuestra vida. Señor, que no busquemos que al final de la vida se diga: tuvo mucha plata, tuvo muchas cosas materiales, tuvo éxito, tuvo fama. Señor, que no busquemos eso para el final de la vida, sino que podamos buscar para que al final de la vida se diga de nosotros que seguimos a Cristo, que nos mantuvimos fieles a Él y que fuimos fieles a Él hasta el final de nuestras vidas. Que ese pueda ser nuestro epitafio, que ese pueda ser lo que la gente hable de nosotros, que eso pueda ser aquello por lo cual nos recuerden, Señor, porque todo lo demás es vano, inútil, Señor. Oh Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Espíritu de Dios, obra por favor en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte, Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo.